Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vengo a hablaros de la prednisona, un corticoide que utilizamos habitualmente en gatos, pero que hay que saber utilizar adecuadamente. Sirve para muchas cosas, como veremos, desde gingivitis, problemas dolorosos, etcétera, etcétera, pero hay que tener una serie de cuidados, hay una serie de precauciones, porque si no lo utilizamos, no lo sabemos utilizar correctamente, este medicamento puede llegar a ser incluso contraproducente para tu gato. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te explico cómo lo vamos a usar. ¿Para qué sirve o para qué se utiliza la prednisona en gatos? Pues básicamente la vamos a utilizar para dos grandes grupos de problemas. Por ejemplo, los problemas que cursen con una inflamación crónica, es decir, un proceso inflamatorio que lleve afectando a tu gato durante un tiempo prolongado, por ejemplo, la clásica gingivitis, que os hemos hablado en varios vídeos que os ponemos por aquí. Por ejemplo, un problema de dolor a nivel interno del animal que no sabes identificar correctamente, un problema de algún tipo de cojera, etcétera, etcétera. Un proceso inflamatorio crónico va a ser tratado adecuadamente con un corticoide como la prednisona. Y el segundo gran tipo de patologías van a ser patologías de tipo autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades que se dan en el gato por una reacción de su sistema inmune contra sí mismo. Por ejemplo, las clásicas alergias indefinidas, por ejemplo, las anemias hemolíticas, enfermedades que hacen que, por ejemplo, se rompan los glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Con lo cual, como podéis entender, el uso de este medicamento es muy amplio. ¿A qué dosis tenemos que dar la prednisona en gatos? Pues la prednisona en gatos se da a la dosis de entre 0,5 miligramos por kilo cada 24 horas hasta 4 miligramos por kilo. Es decir, por ejemplo, si tu gato pesa 2 kilos, hay que darle entre 1 miligramo al día y 8 miligramos. Siempre recomendamos que empecéis a dar la dosificación de prednisona empezando por la dosis más baja. Y si no funcionase el medicamento, que no veis que el animal se empieza a encontrar mucho mejor, pues vayáis incrementando. Es decir, empezar siempre por 0,5 y ir subiendo, si no funcionase, a los 4 miligramos. ¿Por qué? Porque pueden haber efectos secundarios, y esto hay que tenerlo claro. Los corticoides tienen muchos efectos secundarios no deseables. Por ejemplo, los tratamientos con corticoides que se extienden durante mucho tiempo van a hacer, por ejemplo, que los gatos miccionen más, es decir, orinen mucho con mucha mayor frecuencia. Van a ser gatos que van a incrementar su ingesta, por lo tanto, de agua, y también van a comer mucho más, ingesta mayor de comida. Pueden aparecer problemas a largo plazo de diabetes, pancreatitis, etc. Es decir, empecemos por la dosis más bajita y no extendamos el tratamiento más allá de 7-10 días. Y por último, hay una serie de gatos a los cuales nunca debéis dar prednisona. Estos gatos son, por ejemplo, los gatos que tengan algún problema de insuficiencia hepática. Esto ya lo tenéis que conocer vosotros porque os lo haya diagnosticado vuestro veterinario. Gatos, por ejemplo, de muy avanzada edad. Gatos también desnutridos, que estén muy flaquitos. Gatos que sean, por ejemplo, diabéticos. Gatos que tengan alguna enfermedad asociada a la presencia de virus o a la presencia de hongos. Gatos que, por ejemplo, debido a su edad tengan algún glaucoma, alguna úlcera gástrica, alguna enfermedad tipo el síndrome de Cushing y, por último, algún problema ya sea renal o cardíaco. Por lo tanto, habéis visto que el grupo de animales a los que no se puede dar es muy amplio. La recomendación sería de que antes que utilizaseis este producto en vuestra mascota, pues conocieseis un poco más en profundidad la situación patológica de vuestro gato, es decir, que ya lo hubieseis llevado a un veterinario, que conocieseis qué enfermedades tiene y que lo lógico sería que vuestro veterinario os recetase el producto. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.